Como sabemos, el libro de Judas no tiene más que un solo capítulo. Es un solo capítulo, un libro muy cortito, pero muy importante, hermanos, muy importante. Porque nomás díganme ustedes si es importante lo que creemos. Ahora, ¿por qué es importante lo que creemos? Porque lo que creemos determina lo que vivimos. ¿Se fijan? Entonces, si nosotros creemos equivocadamente, ¿cómo vamos a vivir? ¿Se fijan? Si nosotros creemos de acuerdo a la verdad de Dios, entonces también nuestra vida va a ser de acuerdo a la voluntad de Dios, porque así es como nosotros creemos, esa es nuestra convicción, sabemos que así es, ¿sí? Que así es. Entonces es por eso que tenemos que formar convicciones, de estar convencido que esta es la voluntad de Dios. Y eso es lo que Judas nos está llamando, está enseñándonos y diciéndonos, ¿verdad? Fíjense, vamos a comenzar con el versículo 1, Judas 1, para que veamos la importancia que le da Judas a que nosotros podamos perseverar y preservar la doctrina, la sana doctrina que ya una vez y por todas fue dada. Así es como lo presenta, como diciendo, ya esto no hay cambio, nadie le debe de cambiar, ni quitar, ni agregar, ya fue dada la revelación de Dios y punto. Dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo o de Santiago, a los que son amados por Dios el Padre, guardados por Jesucristo y llamados a la salvación, que reciban misericordia, paz y amor en abundancia. Queridos hermanos, he deseado intensamente escribirles acerca de la salvación que tenemos en común, y ahora siento la necesidad de hacerlo para rogarles que sigan luchando vigorosamente por la fe, encomendada una vez por todas a los santos. El problema es que se han infiltrado entre ustedes ciertos individuos que desde hace mucho tiempo han estado señalados para condenación. Son impíos que cambian en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Jesucristo, nuestro único soberano y Señor. Aunque ustedes ya saben muy bien todo esto, quiero recordarles que el Señor, después de liberar de la tierra de Egipto a su pueblo, destruyó a los que no creían. Y a los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad, sino que abandonaron su propia morada, los tiene perpetuamente encadenados en oscuridad para el juicio del gran día. Así también Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas son puestas como escarmiento al sufrir el castigo de un fuego eterno por haber practicado, como aquellos, inmoralidad sexual y vicios contra la naturaleza. Entonces, ¿se fijan ustedes cómo aquí Judas nos está revelando y diciendo, tengan mucho cuidado? Tengan mucho cuidado, porque si ustedes no perseveran en la doctrina sana y dejan que se infiltre en su mente, en sus creencias, distorsiones doctrinales, los puede llevar hasta una vida desenfrenada. Los puede llevar a una vida de inmoralidad. Los puede llevar a una vida de pecado. Y ustedes creyendo que están bien, porque pues están viviendo de acuerdo a lo que se les enseñó, que es lo que está aquí Judas advirtiéndonos y enseñándonos. Vamos a ver un rápido resumen de lo que vimos la semana pasada para conectar con lo nuevo. Entonces vemos que es un llamado a tomar armas, lo que Judas nos está diciendo, ¿verdad? Él es el autor y se presenta, yo Judas, esclavo de Jesucristo. Aunque él era el medio hermano de Jesucristo, se presenta como esclavo de Jesucristo. ¿Por qué? Porque ahora para él era mucho más importante, más profundo su experiencia que él tenía ahora con Jesucristo como su Señor y Salvador que como su medio hermano. Tal vez hasta las memorias que tenía de Jesús como su medio hermano eran negativas. ¿Por qué? Porque ni siquiera creían en él, vimos la semana pasada. Pero ahora no tan solo cree en él, sino que lo sigue en obediencia. Por eso
de una forma indirecta, para que sepan que es el medio hermano de Jesucristo, se conecta con Santiago, y hermano de Santiago, porque para esta fecha ya Santiago, el otro medio hermano de Jesucristo, ya era el líder principal de la iglesia cristiana en Jerusalén. Entonces, al decir, y yo soy hermano de Santiago, pues son hermanos, es el medio hermano de Jesucristo también, ya. Y quedó establecido ahora que sí es el escritor, medio hermano de Jesucristo, porque en los nombres que se da de los medios hermanos de Jesucristo en la Biblia dice, cuando decían, pero si es Jesús, estaban impresionados con su enseñanza, estaban impresionados con las obras que hacía, y decían, pero ¿cómo? Si es Jesús, el hijo de José, el carpintero, su madre es María, y sus hermanos son Santiago, José, Simón y Judas. Y hay otros pasajes donde da los nombres de sus hermanas también, ¿verdad? Entonces aquí vemos, ¿verdad? Santiago y Judas. En azul se los puse para que puedan ver que sí eran ellos medios hermanos de Jesucristo. ¿Okay? Entonces, esta carta es una de las últimas cartas que se escribieron, ¿verdad? La última pues es Apocalipsis, pero esta fue escrita entre el 70 y el 80. 70 y 80 después del nacimiento de Jesucristo. Y el propósito de la carta pues es importante, ¿verdad? Ahí dice que para advertir a sus lectores que los apóstatas, los falsos creyentes, ya estaban en escena. ¿Por qué? Ahora, una de las razones por las cuales se le hizo a Judas, ¿verdad?, guiado por el Espíritu Santo, importante escribir esto, es porque estos falsos creyentes, apóstatas, un apóstata es una persona que dice ser cristiano, pero en realidad se ha salido de la verdadera fe. Pero él se relaciona con la iglesia, ¿verdad? Dice, no, yo sí soy verdadero cristiano. Y lo peligroso de estos es que no nomás se conformaban como vimos con los tibios, ¿se acuerdan de los tibios? De nomás ir a la iglesia, sentarse y no quererse envolver en nada, ¿verdad? Nomás estar desde las gradas viendo. No, estos querían ser líderes, querían ser profetas, querían ser pastores, querían tomar posición de liderazgo y ser los que enseñaran. Por eso es que se le hacían bien peligrosos para advertir a sus lectores que los apóstatas ya estaban en escena. ¿Por qué? Porque ya estaban en escena. ¿Por qué? Porque vimos que Pedro ya había advertido proféticamente en 2 de Pedro 2:1. Por eso, si se fijan ustedes en las lecturas que les estoy dando para la semana, se las estoy dando paralelas con Pedro, porque escriben nomás que Pedro advirtiendo en el futuro y Judas diciendo, ¿saben qué? Lo que Pedro nos dijo ya se cumplió. En Israel también hubo falsos profetas, tal como habrá, fíjense. Pedro está diciendo, va a haber entre nosotros, porque Pedro está escribiendo como entre 25 o 30 años antes de Judas, más hacia el comienzo de la iglesia. Por eso dice, habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos les enseñarán con astucia herejías destructivas. ¿Se fijan? Está diciéndoles, ahí mismo en la iglesia cristiana se les van a enseñar enseñanzas que no son de acuerdo a la sana doctrina que ya se nos dejó, y esas doctrinas van a destruirle su vida. Para que veamos que sí nos advierte que esa mentalidad que existe hoy en día de que, no importa, ¿verdad? Hasta, ¿verdad? Es uno de los cantos que yo cuando llegué aquí dije, hermano, no vamos a cantar ese canto porque da mala idea, no importa la iglesia que vayas. Dice, no, pues es un corito, se oye bonito, no importa la iglesia que vayas. No, sí importa mucho. Sí importa mucho a dónde vayamos. Que es la mentalidad que hoy en día se tiene, que no importa. No importa en realidad. Mientras esté Cristo detrás del Calvario, pues está todo bien, ¿verdad? Pero ¿qué de la doctrina? ¿Qué es lo que aquí Judas está diciendo? Que nosotros debemos de ser los guardianes de lo que el Señor nos confió. O sea, que Él nos confió un tesoro. ¿Cómo
¿cómo lo vamos a cuidar ese tesoro? Así como, ay, déjalo, no le hagas, no importa, que al cabo que... O vamos a decir, no, esto es bien valioso. Y sobre todo por como dice él, aquí la escritura, porque de esto depende mi salud espiritual, emocional, psicológica, lo que yo viva. Depende mucho lo que yo les enseñe a mis hijos, lo que mis hijos vean de mí. Porque lo que nosotros creemos, eso es lo que vamos a vivir. Y eso es lo que ellos van a ver. Entonces, por eso dice aquí que enseñarán. Y fíjense, las palabras que usa, con astucia. O sea, ¿verdad que no va a ser clarito, que se va a ver que ya distorsionaron cierta doctrina? Sino va a ser con astucia. Para que usted, si no está bien arraigado en la sana doctrina, se la crea. Con astucia. Y lo dice, herejías destructivas. Para que verdaderamente le tengamos temor a aquello y tengamos aprecio por lo verdadero, por lo sano. Apreciemos aquello y le tengamos temor a las herejías, a las distorsiones doctrinales, a los errores, que los veamos peligrosos, que los veamos como veneno, como veneno. Entonces, es lo que ya Pedro nos había estado advirtiendo. Por eso Judas dice, viendo eso, nos dice, hermanos, es tiempo de tomar armas. El enemigo está entre nosotros ya. Ha entrado, ya está entre nosotros. Ya no es profecía, ya es cumplimiento de profecía. Ya están aquí. Entonces hace un llamado al ejército del Señor, ¿verdad? Y sabemos, ¿verdad?, que en ese ejército del Señor, pues el capitán es Jesucristo, que nos está diciendo, hey, yo te dejé un tesoro muy importante, rico, que te dije que lo preservaras, que lo cuidaras, que lo atesoraras, que es esa sana doctrina, que una vez y para siempre se las dejé sin que le hicieran cambios. ¿Por qué? Porque es mi palabra. Entonces yo quiero que ahora tú la cuides, yo quiero que tú ahora la defiendas. ¿Okay? ¿Por qué? Porque nosotros somos los soldados, dice ahí, todos los que han sido llamados por Dios Padre, quien los ama y los protege con el cuidado de Jesucristo. Nosotros somos soldados, Él es el capitán y ahora nosotros tenemos que defender las cosas que son de Dios y que hay quienes las han tomado y las han tomado como si fueran de ellos y las han distorsionado y las han enseñado y han afectado a muchas personas. Entonces dice Judas, no, levántate en armas y defiende. Entonces, ¿qué es lo que dice que tenemos que defender? Dice, para defender la fe. Ahora, hermanos, en muchos ámbitos del cristianismo evangélico hoy en día, la palabra fe se ve como algo subjetivo, no como algo objetivo. O sea que subjetivo tiene que ver con impresiones, emociones. Objetivo quiere decir como con algo que está escrito. Cuando habla de la fe, no está hablando de algo místico, de algo que yo recibí en un éxtasis. Cuando habla de la fe, la Biblia está hablando de un cuerpo de creencias, de una declaración doctrinal. De eso es lo que habla. Para defender la fe, no está diciendo, defiende ese sentimiento, defiende esa emoción. No, está diciendo, defiende la palabra que quedó ya escrita y establecida como palabra de Dios, para defender la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre a su pueblo santo, para que se mantenga sin cambios a través de los años. ¿Se fijan? Eso es lo que el Señor quiere, que se mantenga sin cambios. O sea, nosotros no la podemos mejorar, ¿verdad? Y hay quienes, según esto, le han hecho
pequeños cambios, ¿verdad? De maquillaje, como le llamen ellos, pero para hacerla más, que pueda ser más atractiva entre las personas. Dios dice, no, yo no quiero que la maquilles, no quiero que la cambies. Así como fue dada, dala. ¿Mm? Y hay quienes le quitan para que también se vea mejor. Dice, porque no, pues hay ciertas palabras que hoy la gente hoy en día les es ofensivas, vamos a removerlas. Ya no hay que decir pecados, ya hay que decir tus errores, tus tropiezos, y así le han estado quitando y quitando y quitando. Cuando el Señor dice, no, 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 esta es mi palabra, no es la tuya, no es para que tú hagas lo que tú quieras. Y mi palabra es la que tiene poder, no los arreglos que tú le hagas. Entonces tú nomás créela y preséntala como yo se las di, tal y como yo se las confié. Por eso dice, mantengan sin cambios a través de los años. No porque vaya cambiando la cultura, vaya cambiando la sociedad, vayan cambiando las costumbres, nosotros vamos a cambiar la palabra de Dios. A esa no la tenemos que cambiar, para nada. Para nada debemos de cambiarla. Podemos cambiar otras cosas exteriores que tengan que ver, ¿verdad?, con la iglesia y algo. Es como, por ejemplo, si usted tiene una botella como las que hay para floreros, así delgaditas, ¿verdad? Y luego aquí tiene un vaso de cristal redondo y llena el florerito de agua. ¿Verdad que el agua toma cierta forma? Pero esa misma agua, si usted la cambia al vaso redondo, va a tomar otra forma. Pero es la misma agua, ¿verdad? Así también la doctrina, no la cambiamos, puede tomar diferente forma según los cambios culturales, como les platiqué la semana pasada, ¿verdad? De que ya no tengamos escuela dominical, de que tengamos sillas en vez de bancas, que en vez de himnario podamos proyectar, y diferentes cosas. La misma agua, la misma doctrina, nomás cambiando de diferentes formas, pero sin cambiar la doctrina. ¿Sí? Esos cambios sí son válidos, ¿verdad? La forma, no el contenido. El agua no la vamos a cambiar. El agua va a seguir siendo la misma. Y eso es algo, ¿verdad?, que aquí la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos de cuidar y defender eso, ¿verdad? Defenderlo nosotros. Y no nomás quedarnos como que aquí no pasó nada. Tenemos que defender la fe. Estamos viendo los ataques que estos hombres hacían a la doctrina. Y en estos ataques, ¿verdad?, claro que, como dice aquí, lo hacían con astucia. No eran de manera que pudieran decir, hijo, qué ataques, qué agresivos están. No, venían con astucia de tal manera que la gente pudiera bajar la guardia, escucharlos y decir, oh, buen punto, yo no lo había visto de esta manera. No, sí, no, pues es que yo escuché a Pablo, pero ese es un legalista. Era fariseo antes, pues cómo no va a ser todavía legalista. Pero no, este sí me lo está explicando bien, ¿verdad? A este sí me gusta como me lo está explicando. Y lo primero, ¿verdad?, que atacaban era la divinidad de Jesucristo. Y es algo, ¿verdad?, que a través de los años vemos hoy en día, cómo ha aumentado. ¿Cuántas iglesias, cuántas religiones verdaderamente creen que Jesucristo era 100% Dios? Son muchos más las iglesias, las religiones que no creen que Jesucristo era Dios, a los que creen que Él era Dios. ¿Se imaginan cómo han tenido éxito esas distorsiones doctrinales para que hoy en día sean muchos más los que no creen que Él era Dios? No creen que lo que era Dios, al punto, como les dije la semana pasada, hasta dentro de las denominaciones, bautistas, metodistas, presbiterianas, etcétera, etcétera, tienen una ala que se le llama la liberal, y no creen que Jesucristo era divino, era Dios. Y para eso, primero comienzan con no creer que tuvo un nacimiento virginal. No creen, porque si llegan a creer que tuvo un nacimiento virginal, van a tener que creer que entonces sí era Dios. Entonces comienzan por desechar el nacimiento virginal de Jesucristo, y de ahí ya es fácil desechar la divinidad de Jesucristo. Como les decía, hasta dentro de los mismos seminarios, como seminarios de nuestra
denominación, cuando yo fui al seminario, había maestros que enseñaban eso. Entonces tuvo que haber una revolución que le inició Charles Stanley. Ustedes ahora lo escuchan, ¿verdad? Ese predicador, Charles Stanley, en ese tiempo estaba jovencito, como yo más o menos en ese tiempo, ¿verdad? Y él, cuando lo eligieron presidente de la Convención Bautista del Sur, él, como conservador, empezó a dirigir la limpia, la limpia, la limpia. Tuvo que tener mucho cuidado porque hasta lo querían matar. Imaginen ustedes lo que es eso, ¿verdad? Pero fue exitoso en hacer limpia y poder establecer que nuestra doctrina era la doctrina conservadora, sana, no la liberal. Entonces, esto ha tenido mucho éxito. Por eso es que dice que estas personas, dice Judas, niegan a Jesucristo, nuestro único soberano y Señor. Se están dándole títulos de Dios, porque ¿quién es el único soberano? El Dios verdadero, el creador del cielo y de la tierra, lo visible y lo invisible. Él es el soberano, el que está en control de todo y el que está por encima de todo, el que tiene la última palabra, significa soberano, y ese título se le da a Jesucristo, ¿verdad? Entonces, reconociéndolo como Dios, y dice, niegan que Él es Dios, niegan que Él es el Señor de los señores. Negaban eso. Entonces, empezaban, ¿verdad?, con su trabajo. Y que hoy en día pues ha sido muy efectivo, puesto que encontramos a tantas personas que niegan la divinidad de Jesucristo, aunque aparentemente parezca como que no, sí, hablan bien de Jesucristo. Usted va a ver grupos que vienen y le hablan bien de Jesucristo, hasta uno dice, oh. Yo platicaba, ya ven que nosotros antes nos reuníamos y éramos los propietarios de una iglesia en la 49, un edificio ahí en la 49, y que ahora es de los musulmanes. Yo platiqué mucho con el que dirige la mezquita musulmán, y él me hablaba grandes cosas de Jesucristo, lo que ellos creen y todo, me daba, ¿verdad?, por nuestro lado, no, Jesús y esto y lo otro. Ok, le decía, ¿y tú crees que Él era Dios? Hasta ahí llegaba el punto. Hasta ahí se acabó la amistad, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Podemos ponernos a mencionar de tantos grupos, ¿verdad?, que les van a hablar maravillas de Jesús, pero no es Dios. Y entonces es una manera sutil de meter la daga y el veneno en la mente de una persona que no está bien establecido en la fe. ¿Okay? Así también aquí estos se introdujeron y empezaron a decirle a la iglesia de aquel entonces, ay hermanos, pues ustedes saben lo que dice la Escritura, el mismo Señor Jesucristo, Él dijo que Dios es espíritu y los que le adoren hay que adorarlo en espíritu y en verdad. Entonces, Él no podía ser Dios puesto que Él tenía carne, tenía un cuerpo humano. Es una contradicción creer que Él era Dios cuando Él mismo nos dijo la esencia del verdadero Dios. Entonces, ¿te fijan? Ya hasta lo estoy convenciendo, ¿eh? Cómo ellos usaban con sutileza, es lo que nos dice aquí, con sutileza el error para engañar y distorsionar la verdadera doctrina bíblica. ¿Okay? Y el segundo ataque, hermanos, era contra la gracia de Dios. ¿Imaginan lo más importante y el fundamento de la Biblia? ¿Quién es Jesucristo? Y la gracia de Dios. La gracia de Dios. Porque díganme ustedes, ¿cuál es el fundamento de la salvación de nuestra alma? ¿Qué es? ¿Será la fe? ¿Serán las obras? ¿O será la gracia? Por gracia sois salvos, dice. No dice por fe, ¿verdad? No, por gracia sois salvos. Ahí es donde comienza, ahí está el fundamento de todo. Entonces, si destruyen, si debilitan, si distorsionan el fundamento, ¿no creen que va a afectar en la vida y en la creencia de las personas? ¿Y en lo que nosotros vivamos? Claro que sí. Claro que sí. Y ellos lo hicieron. Pervirtieron la gracia de Dios. ¿Y qué fue lo que sucedió? Fíjense. Versículo 4 dice, les digo esto
Este es Judas advirtiéndonos. Les digo esto porque algunas personas que no tienen a Dios, o sea, no son verdaderos creyentes, está advirtiéndonos. Son apóstatas, no apóstoles. Son apóstatas, no tienen a Dios. Se han infiltrado en sus iglesias y pervierten la gracia de nuestro Dios en una licencia para la inmoralidad. ¿Se fijan? Entonces, vemos, ¿verdad?, que hoy en día la perversión de la gracia de Dios existen en diferentes polos extremos. Uno es este extremo, que las personas dicen, no te dejes encarcelar, encadenar por el legalista de tu pastor. Estamos bajo la gracia y nadie es perfecto. Y entonces con eso empiezan a darse permiso para tomar, para fumar marihuana, para vivir juntos en amaciato, en fornicación, en adulterio, en hacer negocios chuecos, que al cabo que Dios no es tan exagerado como el pastor. Dios es un Dios de gracia y misericordia. Y entonces se distorsiona la doctrina de la gracia, porque eso no enseña la Biblia. Que ese es como debemos de usar y ver, interpretar la gracia de Dios como una licencia para hacer lo que no le agrada a Dios, para hacer lo que es inmoral, en contra de lo moral, en contra de los absolutos de Dios. No es una licencia, dice, pero estos hombres se han infiltrado y han pervertido la gracia de Dios. Ahora, otra perversión de la gracia de Dios es cuando una persona dice, no, sí, pero si tú pecas, caes de la gracia. ¿Se fijan? ¿Se fijan ustedes? Los dos posiciones son distorsiones de la gracia de Dios, y a eso de caer de la gracia se le llama, que es lo que sabemos que quiere decir, pierdes tu salvación, caíste de la gracia. Y verdad, como les he platicado en otras ocasiones, platicando yo con una persona acerca de eso, le dije, bueno, hermano, gracias hermana, si usted cree que puede uno caer de la gracia, ¿qué pecados nos pueden hacer que caigamos de la gracia? Muy buena pregunta. Pero no quiso decir qué pecados. ¿Por qué? Porque lo más seguro, él había cometido alguno de esos pecados y entonces ya perdiste la salvación y en realidad la vas a perder todos los días. La vas a perder todos los días y todos los días vas a estar teniendo que nacer de nuevo y volverla a recuperar y la otra vez perderla porque ya pecaste de alguna manera con la mente, con actitud, con palabras, con acciones. Entonces ya la perdiste, ya caíste de la gracia y es una distorsión de lo que enseña la Biblia acerca de la gracia de Dios. Entonces se puede uno ir al polo de la licencia, dale gas, puedes hacer cualquier cosa porque estás en la gracia de Dios. O te vas al otro polo de decir, no, cualquier cosa que yo peque, caigo de la gracia y pierdo la salvación. ¿Cuál le gusta más? Yo sé cuál le gusta más, ¿verdad? Yo sé. Yo soy profeta, puedo leer la mente. ¿Saben por qué? Porque leyendo la mía ya leí la suya. Somos iguales todos, ¿verdad? Como humanos. Entonces, ahí viene la perversión que nos dice, ¿verdad?, que ellos tenían. Y cuando dice que no tienen a Dios, en realidad, en forma práctica, son ateos. Puede ser que no lo digan ellos, yo soy un ateo, ¿no? Pero en realidad no tienen a Dios y eso es lo que significa, ¿verdad? No tener a Dios. Y la persona que no tiene a Dios, que en realidad en su mente Dios no existe, por eso no son responsables ante nadie. Pueden hacer lo que quieran porque al final de cuentas no son responsables ante Dios, puesto que Dios no existe. El dicho y la mentalidad de ellos es, por lo tanto,
a comer, beber y divertirse porque mañana morimos. Como tú disfruta la vida, disfruta este día, que si llegas a morir hoy o mañana, disfrútala. Lo que tú sientas, lo que tú quieras, hazlo. Lo que tu corazón te indique, hazlo. ¿No es esa la mentalidad de mucha gente? Es una distorsión de la verdad. Y es lo que Judas nos está diciendo. Dice, estas personas les van a enseñar esto porque están en esta condición. Están en esta condición. Ahora, ¿por qué pretendían ser maestros cristianos, profetas, pastores, ancianos de una iglesia, estas personas? ¿Por qué? Bueno, porque, hermanos, como ellos no tenían a Dios, ni creían en realidad en las cosas de Dios, pues dentro de la maldad del hombre, que todavía sigue y hay mucho de esto, pues veían, como ya la iglesia nos lo había advertido, veían la oportunidad de hacer ganancia financiera de la fe, de la religión. ¿O no creen ustedes que haya muchas personas que están en posición de pastores, de ministerios cristianos por el dinero? ¿No creen ustedes que haya personas ahorita así? Claro que sí, ¿verdad? Y es lo que Pedro ya también había dicho, porque dice, habrá muchos, fíjense, no dice que uno que otro, muchos. Alguien por allá dijo muchos, ¿verdad? Entonces, y es lo que dice, habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad, y por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de la verdad. Entonces dice, ellos van a enseñarles doctrina distorsionada que los va a guiar a ustedes a también vivir de esa manera. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que la gente va a decir, hipócritas, van a hablar mal del cristianismo. ¿Por qué? Porque estamos viviendo mal, porque creemos mal y estamos viviendo mal y la gente lo puede ver y lo único que dice son hipócritas. Se va a hablar mal. Versículo 3, fíjense lo que dice. Dice, llevados, ¿por qué? Por la avaricia. Se fijan, esa era la motivación de ellos, de entrar a las iglesias y manipularlo, hacían como un negocio. Dice, llevados por la avaricia, inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse ¿de qué? Del dinero de ustedes. Entonces, ¿eran hombres de fe o de feria? De feria. Ahí claramente se ve que era la motivación de ellos. Era su dinero, el dinero de las personas. Era así como se los trabajaban, por el dinero. Entonces, tenían dos motivaciones que se consideran, hermanos, las cosas más poderosas que hay en este mundo. El dinero. ¿No es muy poderoso el dinero? ¿No acaso dice la Biblia que compite con Dios en cuanto a quién vamos nosotros a confiarle? ¿Quién va a ser nuestro Dios? ¿Si va a ser Mamón, Dios o Jesucristo? ¿No hay esa gran competencia? Sí. Entonces, ahí está uno, ¿ok? El primer ídolo poderoso que compite contra el Dios verdadero. El segundo, que era su segunda motivación de ellos, dice, tienen los ojos llenos de adulterio y son insaciables en pecar, seducen a las personas inconstantes, son expertos en la avaricia, hijos de maldición. Entonces, ¿cuál es el segundo? Los placeres sexuales. Placeres sexuales. ¿No es algo muy poderoso en la vida del ser humano, en la experiencia de nosotros como humanos, el sexo? Tremendo, tremendo, tenemos que ser sinceros. El dinero y el sexo son uno y dos de poderosos. Y eso era lo que regía a estos hombres. Y por lo tanto, lo más seguro que sus enseñanzas afectaban a la gente en esas dos áreas. En esas dos áreas los afectaban. Por eso es bien importante que nosotros verdaderamente creamos
que lo que creemos nos va a afectar en cómo vivimos. Bien importante. Y que verdaderamente nosotros nos metamos de llenos por creer la sana doctrina, por conocerla, formar convicción, porque yo no quiero ser engañado por el precio que hay que pagar. ¿Por qué creen que este libro que ahora decidí que siguiéramos este libro para Oikos? Es un libro que nos va a ayudar en todas las áreas de nuestra vida, todas las áreas de nuestra vida, a cómo experimentar la presencia y el poder de Dios en nuestra vida. En todas las áreas, ahí viene. Entonces, ¿será importante que lo tomemos? Para mí se me hace bien importante. Para mí se me hace bien importante. Es más importante que cualquier otra cosa. Si usted dice, sí, pero es que yo vengo bien cansado del trabajo. Bueno, allá usted, si se le hace más importante sentarse a ver la televisión, allá usted. Pero las consecuencias vienen a nuestras vidas, ¿verdad? Por las decisiones, lo que verdaderamente creemos, eso viene a nosotros. Entonces, Pedro está diciéndonos que estas eran las motivaciones de ellos. Pero fíjense, aquí dice, les prometen libertad cuando ellos mismos son esclavos de la corrupción. Y esa es una de las palabras que se usan hoy en día para los que usan la gracia para el libertinaje. Dice, hey, tienes que ser libre. Cristo dice, vive con la libertad con la que Cristo ya te libertó. Entonces, te dicen, no debes de sentir ninguna culpabilidad por el pecado, porque estás bajo la gracia. Así es como lo hacen uno creer. Y ahora díganme ustedes si no es atractivo ese mensaje. Ay, cómo quisiera que fuera verdad eso. Que yo pudiera hacer lo que yo quiera, lo que mi corazón, lo que mis deseos, lo que mis pasiones quieren hacer y todavía saber que estoy bien con Dios. ¿No es atractivo tal cosa? Por fin dejar la lucha y en vez de ver una tentación como una tentación, verla como una bendición. ¿Verdad que es atractivo tal cosa? Esa es la distorsión de la gracia de Dios. Por eso muchas personas no tienen ningún problema, ¿verdad? Porque han distorsionado la gracia de Dios, estoy bien con Dios, Diosito, y pueden tomar, y pueden irse al casino, y pueden hacer esto, y pueden de pecado sexual, y drogas, y de alcohol, y todo, ¿verdad? Es al cabo que poquito no hace nada de mal, no hace nada de daño. Y entonces es una distorsión de la gracia de Dios, porque fíjense, vamos a ver, Pablo aclara el tema, para que nosotros, hay muchos versículos, pero nomás les voy a enseñar sobre aclarar cómo Dios nos presenta la gracia, su gracia. Dice, pues la gracia de Dios, ese es el tema que el apóstol Pablo está diciendo, ya ha sido revelada, ¿sí? Ya está entre nosotros, la cual trae salvación a todas las personas. ¿Qué quiere decir salvación? Salvación. ¿Quiere decir esclavitud? No. ¿De qué nos salva? Del pecado. Del pecado. No es permiso para pecar, sino que nos salva del pecado. Entonces sigue diciendo, fíjense, versículo 12. Y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. Está diciéndonos, esto es lo que la gracia, la verdadera gracia, dice, nos motiva, nos enseña, nos instruye, nos guíe a que nos apartemos de la vida de este mundo y de los placeres pecaminosos, no a que los aceptemos, que los rechacemos. En este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios. Dice entonces, la gracia que no ha sido diluida, que no ha sido distorsionada, los va a guiar a que vivan con sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría es el conocimiento de la verdad de Dios llevada a cabo en nuestras vidas. Porque si no la llevamos a cabo en nuestras vidas, es nomás conocimiento.
Se convierte, ese conocimiento de la verdad se convierte en sabiduría cuando lo vivimos. Por eso todo el libro de Proverbios es una comparación entre el sabio y el necio, el sabio y el necio. Ahora, ¿saben cuál es la diferencia entre el sabio y el necio? Que el sabio y el necio saben lo mismo, pero el sabio lo vive y el necio no. Por eso le llama necio, no le llama ignorante, porque sí sabe la verdad. No le llama ignorante, le llama necio, porque sí la sabe, pero no la vive. Y para Dios dice, qué necio. Y el sabio la sabe y la vive. Entonces dice, la gracia de Dios te va a guiar a que vivas con sabiduría. Te va a guiar a que vivas con justicia. Y la palabra justicia, que es lo mismo que en inglés righteousness, es en correcta relación con Dios. En correcta relación con Dios. Te va a guiar la gracia de Dios. No que te apartes de Dios para entregarte al pecado con licencia. No, esa no es la gracia de Dios. La gracia de Dios te va a guiar a que tengas devoción a Dios. Y por lo general la palabra devoción es que tienes una entrega a Dios que se manifiesta con ministerio, con servicio a Dios. Con servicio a Dios. Dice, esa es la gracia de Dios. ¿Okay? No la licencia para pecar, ni tampoco es ese martillo que nomás está viendo dónde vas a fallar, ¡paz! Ya perdiste la salvación. No es el matamoscas que anda, ¡pa! 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 Esa no es la gracia de Dios tampoco. Son distorsiones que se han hecho de la verdadera gracia de Dios. Ahora, hermanos, dice, versículo 13, mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso en que se revele la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Está diciendo, vivan así, bajo la gracia de Dios, manifestando estos frutos de la gracia de Dios en su vida, porque en cualquier momento se va a presentar Jesucristo, va a venir Jesucristo. Vamos a estar ante su presencia en cualquier momento. Tenemos que vivir así. Ahora, la pregunta, hermanos, dice, ¿cómo podrían los falsos cristianos, estos falsos profetas, entrar en las verdaderas congregaciones, en las congregaciones de los verdaderos cristianos? ¿Por qué es que se metieron y empezaron a tener posición de liderazgo? ¿Por qué? Bueno, podríamos nosotros ver lo que dice aquí en el versículo 4, dice, el problema es que se han infiltrado entre ustedes. Y miren, la versión amplificada nos explica la idea que da la palabra infiltrar. Dice, como si estuvieran entrando cautelosamente por la puerta trasera. Como que ni nos dimos cuenta, por la puerta de atrás, entraron y poco a poco, hermano, y le empezaron poco a poco, fueron agarrando confianza y les dieron posición de liderazgo. Se infiltraron por la puerta de atrás, da la idea. ¿Okay? Eso lo podemos usar que decir, pues sí, pero ¿debemos nosotros de aceptar esto como una razón válida? No, hermanos. No lo debemos aceptar como una razón válida, porque lo que demuestra esto es que los soldados, que somos nosotros, se habían quedado dormidos en su puesto. Se quedaron dormidos en su puesto y se les metieron. Ahora, hermanos, nomás vean la experiencia que yo tengo aquí en la iglesia. Yo ya voy para 30 años de pastor de esta iglesia. Quiere decir que tenía como 5 años cuando me hice pastor de aquí de la iglesia. Entonces, ¿creen ustedes que no ha habido intentos de infiltración de enseñanzas diferentes a la nuestra? Sí, ya sea que en la escuela dominical ande enseñando a alguien esto, que en la unión de preparación, que y ahorita, ¿verdad? Mi preocupación son los oicos. Que alguien entre los oicos, en uno de los oicos me dijeron, ay hermano, vino una persona y empezó a enseñar. Ahora, tenemos nosotros que defender eso. Nosotros tenemos que no permitir que aquello verdaderamente le demos oído y le demos credibilidad a doctrinas que no son de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Todos trabajar juntos y no permitir esto.
Por lo general, hermanos, el último que viene sabiendo de cosas que están sucediendo soy yo, el pastor. Y luego las personas me dicen, ay, ¿a poco no sabía? Pues no tengo una bola mágica como pastor y sé todo lo que está pasando en la vida de las personas. Yo voy a saber cuando usted me lo diga. Pero ¿qué pasa? Muchos dicen, no, pero yo no quiero andar en chismes. No son chismes, es proteger y cuidar la salud de la iglesia. Y usted es un soldado que debe de proteger su iglesia. No es un chisme cuando usted sabe que alguien anda enseñando doctrina distorsionada, cuando alguien está viviendo en inmoralidad. No es un chisme, es protección de su iglesia. ¿Se fijan? Chisme es chisme. Cuando anda verdaderamente en chisme, a ese sí téngale temor, a ese chisme. Pero cuando esté verdaderamente protegiendo a su iglesia, es su responsabilidad. Es su responsabilidad como soldado. Usted no puede, como un soldado que está de guardia y ve al enemigo que va entrando y decir, no, pues yo no quiero ir de chismoso y decirle al capitán que anda alguien aquí. ¿Verdad que no haría? Cuando vemos esa analogía decimos, no, pues es una tontería. Él tiene que de volar que, el enemigo entró. Rápidamente lo vemos lógico, pero cuando se tratan las cosas de la iglesia, no. Tendemos a no verlo así con la lógica esa. Y al contrario, se nos distorsiona y no, yo no quiero andar de chismoso. No es chisme eso. Entonces, eso es lo que estaba. Y es lo que vemos hoy en día. Las iglesias se han vuelto complacientes y descuidadas. No les importa, por eso muchas iglesias le van a decir, como les decía, si usted va y les dice, oiga, ando buscando iglesia, ando considerando un cambio de iglesia, yo vengo de allá de Texas o algo, pero yo tengo este trasfondo de, oh, sí, aquí creemos igual. Ah, sí, cómo no, aquí creemos igual. Viene otra persona con otro trasfondo doctrinal y le van a decir lo mismo, oh, sí, cómo no, ven adentro, papá, adentro. Y ahí van para adentro, todos creen igual que todos, según esto. Y nosotros tenemos que tener cuidado en todo eso. ¿Por qué? Porque estamos advertidos por las Escrituras que nos va a afectar aquello. Nos va a afectar. Lo que nosotros creemos nos va a afectar en cómo vivimos, cómo sentimos, cómo experimentamos la vida, cómo experimentamos las tribulaciones, las pruebas, las tentaciones. Todo eso va a depender de mi doctrina, de cómo yo crea. Va a depender cómo lo confronte yo. Entonces es bien importante. La próxima semana, porque el tiempo se nos ha acabado, vamos a estar cubriendo los versículos 5 al 7, que es la victoria. ¿Ok? La victoria. Aquí, en esto del 5 al 7, Judas, el escritor de su carta, va a la historia del Antiguo Testamento y nos la da como ejemplo, ¿verdad? De victoria. Da 3 ejemplos de la victoria de Dios sobre aquellos que habían resistido su autoridad y se habían vuelto de la verdad. ¿Okay? Y esos 3 que vamos a estar viendo, les pone como ejemplo en esas 3, pone como ejemplo a Israel, pone como ejemplo a los ángeles caídos y pone como ejemplo también a Sodoma y Gomorra. Pero ahorita, hermanos, en lo que hemos escuchado, hay 2 cosas que tenemos nosotros que determinar, ¿okay? Para poner en práctica lo que hemos escuchado. Una de ellas, ¿quién es Jesús para usted? ¿Quién es Jesús para usted? ¿Verdaderamente es el único Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra, y que se manifestó en la persona de Jesucristo? ¿Cree usted verdaderamente eso? ¿Verdaderamente cree eso? Es bien importante. Ese es el fundamento de una fe verdadera, de una fe salvadora y de una fe sana. Por eso, por ejemplo, uno de los versículos más comunes, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él, ¿que crea qué? No nomás que Él existió, no, que crea que Él es Dios, que crea que Él es el único Salvador, que crea que Él es el único que puede perdonar pecados. ¿Okay? No nomás que Él existió. Y número 2, ¿cómo ve usted la gracia de Dios? Sea sincero, si se ha ido por un extremo,
al extremo de la licencia o se ha ido para el extremo de la caída de la gracia. Los dos son extremos dañinos, que no son buenos para usted, que le van a afectar en su vida emocional, espiritual, intelectual. Si hay algo de lo que tenga uno que arrepentirse y cambiar, hoy es el momento. Dios nos ha hablado. Vamos a tomar unos minutos para ahora nosotros hablarle a Él, responderle a Él. Vamos a inclinar nuestro rostro con nuestros ojos cerrados, con la actitud de oración, de meditación. Es tiempo para que usted le responda a Dios, ya que Dios le ha hablado a usted. Si usted reconoce que ha distorsionado la gracia de Dios en su vida de alguna manera u otra, si usted reconoce que ha tenido tal vez hasta dudas, hasta de la existencia de Jesucristo, de la naturaleza, del carácter de Jesucristo, cualquier cosa que el Espíritu Santo le haya revelado, allí en lo privado de su corazón, de su conciencia, arréglelo con Dios. Es con Él con quien lo tiene que arreglar. Y en oración, confiéseselo. Por eso Él nos dejó escrito que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. La palabra confesar significa si nosotros vemos y decimos lo mismo que Dios dice y cómo Él ve nuestro pecado, entonces Él nos perdona. Pero si nosotros lo excusamos, lo minimizamos, el Señor no nos puede perdonar. Tenemos que verdaderamente confesarlo, decir lo mismo que Dios dice acerca de eso. Vaya a Dios y ore, confiese. Sí, el Señor es un Dios de gracia. Él lo quiere perdonar, pero cuando hay arrepentimiento, el arrepentimiento es darle la espalda a la creencia, a la acción, aquello que es contrario a la enseñanza y a la vida que Cristo nos enseña y espera de nosotros, su pueblo. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que tú has tratado con nuestros corazones, nuestra conciencia. Y Padre, que verdaderamente haya sinceridad en lo que hacemos, lo que decimos a ti, Señor, en nuestras oraciones. Gracias te damos por esa gran gracia, Señor. Ayúdanos a que no la distorsionemos, que no caigamos en esos engaños que se han infiltrado a tus iglesias, Señor, y que podamos nosotros preservar y defender tu sana doctrina en todas las áreas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y para su honra y su gloria. Amén.